Nosotros tenemos que comenzar a ver la palabra. Yo sé que muchos de nosotros lo hemos hecho porque esta es una iglesia entendida. No solamente como conocimiento. Tenemos que verla como alimento. Diga conmigo, la palabra es alimento. ¿Por qué? Porque dice la Escritura en 1 Corintios 8:1, dice también el apóstol Pablo, dice: en cuanto a la sacrificado de los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Es decir, bueno, no podemos comer de lo sacrificado de los ídolos, todos lo sabemos. Pero ¿qué pasa? ¿Qué dice allí el apóstol Pablo? Sabemos que todos tenemos el conocimiento, pero el conocimiento envanece. ¿Por qué? Porque si la palabra, si yo llego, ¿verdad?, y agarro hoy y tomo un pedazo de carne, una hamburguesa, le meto un mordisco y la mastico, y la mastico, y la mastico, y luego la escupo, ¿me estoy alimentando? No. Y entonces la palabra debe transicionar de la mente, del conocimiento, ¿a dónde? Al depósito del corazón. Porque entonces esa transición del conocimiento nos va a permitir que no entre en nosotros el envanecimiento, porque muchas veces llegamos nosotros, mira, es muy difícil a veces aconsejar a una persona que lo sabe todo. A veces uno va a aconsejar a alguien, darle un consejo y me dice: sí, pastor, eso yo ya lo sé. Eso yo ya lo sé, eso yo ya lo sé. Pero ¿qué me está diciendo? Pastor, yo tengo eso, ¿dónde? Aquí en la cabeza. Pero no ha transicionado de la cabeza al corazón. Y entonces es ese proceso que nosotros tenemos que tener. Ese es el entendimiento que tenemos que darle a la palabra, que no es solo conocimiento, que tiene que transicionar de nuestra mente a nuestro corazón para que comience a dar ¿qué? Frutos. Y producir en nosotros ¿qué? Crecimiento. Producir en nosotros crecimiento. Alimento sólido. Y la palabra dice acerca del alimento sólido, dice que es la palabra de justicia. ¿Por qué? Porque la palabra de justicia es la que establece y la que, cuando el Señor hizo la oración y dijo estas palabras para que nosotros las entendiéramos, dijo: venga a nosotros tu reino. El Señor estaba abriendo allí para que nosotros entendiéramos, estaba abriendo un compás para que nosotros entendiéramos que necesitamos el gobierno de Dios en nuestra vida. ¿Sí? Que lo necesitamos. Y la palabra de justicia hace eso en nosotros. Es la que establece el gobierno, la que nos manda, marca el rumbo, la que nos dice. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo les invito a ustedes a la casa y les digo: mira, vámonos a mi casa a almorzar, ¿sí? Y en vez de sacarles este pabellón para que comamos, les saco un tetero, ustedes me dicen: pero papá, pero ¿qué pasó aquí? ¿Sí o no? Me van a decir por lo menos: pero no tiene un camburito ahí para que lo licúe y por lo menos me dé juguito de cambur. Porque es muy básico. Es muy básico lo que les estoy ofreciendo. Pero mira, el 2022, iglesia preciosa, año de restitución. Diga conmigo: yo me comprometo a crecer en el Señor, a madurar en el Señor. ¿Para qué? Para que podamos nosotros transicionar al segundo punto. En 1 Pedro 2, el apóstol hace referencia a esto también y dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces vuelvo a reforzar lo que les dije al principio: la leche tiene un tiempo. La leche tiene un proceso, ¿sí? La leche tiene una etapa. Entonces es necesario que venga a nosotros, a nuestra vida, el alimento sólido. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que uno de los grandes problemas que enfrentan los cristianos a nivel mundial, ¿sí?, es un tema de ¿qué? Es un tema de crecimiento espiritual, ¿sí? Dentro de las iglesias muchas veces conseguimos mucha niñez espiritual. Y el llamado que nos está haciendo el Señor hoy a través de su palabra es que transicionemos de esta niñez espiritual, ¿sí? ¿A qué? A una madurez. Porque yo entiendo
que esta es una iglesia a la cual hay que hablarle también con madurez. ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo conmigo? Ok, entonces fíjense lo que dice 1 Corintios 3 del 1 al 4. Dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, el otro, yo soy de Apolo, ¿no soy carnales? El apóstol Pablo le estaba hablando ahí a los corintios sobre un problema que había en la iglesia. Había división dentro de la iglesia. Entonces, cuando nosotros tenemos que dirigirnos a la iglesia para decirle: iglesia, no peleen, iglesia, no murmure, iglesia, no divida, iglesia, no difame. ¿Qué les tengo yo que presentar? ¿Qué les tenemos que presentar? Diga conmigo: teterito. Porque esas son cosas que nosotros, que los hijos de Dios, ya debemos entender y razonar. Esto no es un asunto de tiempo, porque la Biblia dice que en los posteriores tiempos el que ciega lo va a alcanzar ¿qué? El que siembra lo va a alcanzar el que ciega. Es decir, que va a haber una aceleración de los tiempos en todo esto. Esto no es un asunto de años. Esto no es un asunto de llenarnos a veces la boca y decir: no, pero es que yo tengo 35 años en el Evangelio. Eso es puro conocimiento. Tenemos que ver la vida que tenemos de Cristo en nosotros. Por eso es tan importante, iglesia, que nos vayamos hoy de aquí, no con un sentimiento de culpa, de decir: no, ay, qué inmaduro soy. No, sino con una expectativa grandiosa del crecimiento que Dios va a establecer en tu vida de hoy en adelante. La palabra de justicia que hace referencia al apóstol Pablo es la palabra que está direccionada a perfeccionar a los santos en Cristo Jesús. Esa es la palabra de justicia, la que nos lleva a nosotros ¿hacia dónde? Hacia la perfección. Nosotros en esta casa, es una casa que ha dado palabra de gracia, que ha dado palabra de vida y que ha dado palabra de justicia para crecimiento, un crecimiento homogéneo en todos nosotros. Pero debemos, iglesia preciosa, debemos comenzar a dimensionarnos en lo que la palabra de Dios establece para nosotros.